Buenos días amigos y amigas del canal. El día de hoy estamos aquí en el jardín de mi casa y vamos a hacer una revisión de un aparato que me parece muy interesante. Estamos hablando de un GPS. Concretamente es el Garmin GPS Map 66S. Como siempre, como en todas las revisiones son a posteriori, es decir, ya lo compré hace tiempo y lo he utilizado porque me gusta así hacer las revisiones para tener una información o una imagen más verídica tras la comprobación. Y como digo, vamos a hacer un poco una revisión de mis impresiones y también vamos a hablar de algunos temas que me parecen interesantes a la hora de comprar o de utilizar un GPS. Bueno, pues hacemos un poco la presentación. El GPS viene presentado en esta caja. Como siempre me gusta presentar las cajas porque muestra un poco la calidad del producto o la gana de hacer bien o no tan bien las cosas. Viene presentado en esta caja, una caja de cartón, bueno, con su logotipo, tampoco tiene nada especial. Viene aquí en este envase, donde viene el aparato y en una funda plastificada un poco de instrucciones y todo esto de Garmin en varios idiomas. Bueno, lo abrimos un poco. Bueno, pues ahí vienen varios idiomas y demás. Aquí como la garantía y, en fin, todas estas cosas. Tampoco me voy a centrar mucho en esto. Aquí en la caja hay que decir que viene, por ejemplo, algunas especificaciones. Por ejemplo, el tema de IPX7, que eso es como la resistencia. Y bueno, algunos detallitos de, pues eso, de las características del GPS. Aquí vamos ya en cuestión. El GPS viene presentado aquí. Este es el orificio para no dañar los botones. Y si lo abrimos, aquí tendríamos el aparato. Aquí en una funda viene lo que va a ser el mosquetón. Hay que decir que no viene homologado. Esto no es un mosquetón de escalada, por lo tanto no se puede utilizar en escalada. Pero está muy bien construido, ¿eh? Esto da para llevar, lógicamente, para el peso del GPS va a aguantar perfectamente y no es uno de estos de aluminio, estos malos que se duermen, no, está muy bien construido. Aquí viene una trabilla con el enganche. Vemos como las costuras, tiene una costura como la de la cinta de montaña. Como digo, no es para utilizar en montaña, pero viene muy bien hecho. Con esto no va a saltar el GPS. A ver qué se ve. Ahí. Aquí tenemos un cable con puerto, no sé cómo es este puerto, pero bueno, el que utilizaban antiguamente, antiguamente los Samsung. La clavija está más pequeñilla, no la que están utilizando ya ahora. Y bueno, un cable normal. Todo perfectamente envasado en plástico. Y aquí ya tenemos el GPS. Bueno, si nos fijamos en el tamaño, pues eso es un móvil normal, no es un móvil pequeño, no me acuerdo qué modelo era, pero bueno, un móvil normal. Pues vemos el tamaño que ocupa, vemos el canto, el espesor y bueno, pues vemos que pues es como llevar un móvil, básicamente. Me recuerda al Alcatel este antiguo que teníamos, ese que había como hace 15 años o así, pues es muy parecido a ese Alcatel. En cuanto al peso, pues pesa unos 230 gramos. Bueno, pues por lo que pesa un móvil de estos, como se llama, un móvil antiguo. El tema de muy importante, bueno, otra cosa. El GPS viene aquí con este cierre que giras, empujas y ya sale. Viene con dos pilas AA normales y entonces se vuelve a meter aquí. Cierras, bloqueas y ya está, ya queda perfectamente. El móvil tiene una autonomía de 16 horas cuando lo estás utilizando, algo que para ser un GPS, perdón, he dicho un móvil, no un GPS. El GPS tiene una autonomía de 16 horas, que algo que para ser un GPS es
muchísimo, pero si lo utilizas en modo bajo consumo llega a una semana, por lo tanto es una burrada. Eso fue uno de los motivos por los que me compré este, por el tema de autonomía. En cuanto a la pantalla vemos como es muy grande. Estamos hablando de una pantalla de 3 pulgadas que tiene una resolución de 240 x 400, y aquí se nota que Garmin ha priorizado en el tema de resolución, algo que para mí también es fundamental, por lo menos ver bien la pantalla y tener mucha información y que sea fácil de utilizar. Vemos que tiene una antena. Esto, aunque parezca que es como antiestético o incómodo, no, pues eso es muy importante, porque esto va a mejorar la recepción de información de satélites o de los satélites, y esto sobre todo cuando estás dentro del bosque pues ayuda mucho, por lo tanto también. Vemos como el móvil viene como muy reforzado, ¿eh? Viene todo recubierto de goma, aquí recubierto de goma, la antena también de goma. Tiene unas especificaciones, que es un modelo, aquí tengo la chuletilla, está certificada 1000 STD 810G. Eso es una certificación militar que al final pues es similar a un IP67. Creo que aquí lo ponía en la caja. O aquí pone IPX7. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto es como una serie de ensayos que se hacen para ver la resistencia al polvo y al agua. El IPX7 significa que si lo metiéramos sería capaz de aguantar 30 minutos sumergido en 1 metro de agua. A ver, esto al final son ensayos, pero al final eso nos indica que es un móvil que está pensado para trabajo duro, para trabajo robusto. Lógicamente yo no me metería en el agua con él, ni en un río, ni nada de eso, pero bueno, eso significa que si le cae, si lo lleva y empieza a llover y se moja, y bueno, pues lo secas y todo eso, pues te va a resistir. Es decir, no es una cosa delicada, está pensado para trabajo duro, para llevarlo a la montaña, al desierto, a la selva, a sitios duros. Muchos me han dicho, va, pero ¿por qué no es táctil? Esto es como arcaico. Hoy en día que ya todos los móviles son... Ahora que ya todos los móviles son táctiles, ¿por qué todavía se siguen haciendo GPS así, con botones? Bueno, pues si os fijáis, la mayoría de los GPS de alta gama son de botones. ¿Por qué? Porque un GPS se va a utilizar en la montaña, o en la selva, o en el desierto, donde las manos las vas a tener sucias de polvo, de humedad, de sudor, de agua. Entonces, si lo utilizáramos con una pantalla, pues tarde o temprano la pantalla no funcionaría bien, se dañaría, sería muy incómodo. Tú imagínate estar utilizando un GPS con guantes, con una pantalla táctil, tendrías que estar quitándote los guantes, poniéndotelo, sería muy incómodo. Por eso, la mayoría de los GPS, y sobre todo los buenos, los de alta gama, pues siguen utilizando botones, porque es lo más útil. Segundo, el tema de las baterías también. Muchos dicen que cómo puede ser que todavía tengan pila en lugar de baterías, que es algo como muy arcaico. Pues no, tiene su sentido. Cuando tú estás en la montaña no hay enchufe donde podamos cargar esto. Entonces lo más fácil es ponerle sus pilas y llevar unas cuantas pilas de repuesto, que pesan muy poco y se los puedes poner en cualquier momento. Se puede llevar un power bank para cargar la batería, pero ya tienes que cargar un peso mayor. Y luego el power bank con la diferencia de temperatura y también se puede descargar, por lo tanto te puedes quedar vendido. Entonces es mejor llevar un paquete de pilas de repuesto antes que la batería. Por eso, igual que por ejemplo las cámaras de fototrampeo, por eso utilizan pilas en lugar de batería. Bueno, ¿qué trae este aparato? Pues realmente trae de todo. Una cosa importante es que se conecta a 2 satélites, al Galileo, que es el europeo, y a GLONASS, que es el ruso. Eso viene muy bien porque va a aumentar la precisión. ¿Más cosas que trae? Bueno, pues si te metes aquí, te metes en este menú, aquí, perdón, y aquí podemos ver cómo tiene brújula, tiene altímetro para la altura, tiene barómetro para ver las diferencias de temperatura y de presión, perdón, de temperatura no de presión. Tiene linterna, tiene cámara, linterna, cámara. Es decir, lo que se ha intentado es asemejarlo mucho a un móvil. Se puede conectar por wifi, por bluetooth con el móvil. Se puede conectar a Wikiloc. Claro, lógicamente tenéis que pagar en Wikiloc para ver las rutas, pero bueno, lo que se ha intentado es, pues eso, asimilarlo mucho a un móvil, pero manteniendo lo fundamental o lo principal que tiene un GPS con lo que el móvil no puede competir.
Aparte tiene una aplicación que es muy interesante, es el Bird Eyes. ¿Qué significa eso? Es algo así como el ojo de pájaro. Es una aplicación que permite, bueno, aquí aparece en la caja, que permite descargar, selecciona un área y al final es como un Google Map cuando le pones la capa de relieve, pero con mayor precisión. Eso está chulo, pero es un poco, yo no veo demasiado útil. ¿Por qué? Porque tarda mucho en descargarla, aparte de que consume muchos datos. Entonces, bueno, vienen las especificaciones, pero tampoco es demasiado útil. Aquí lo podemos ver, vemos como aquí te metes. Este sería el menú. Vemos como es muy parecido a un móvil. A ver si coge bien el móvil la resolución. Y bueno, vemos todo. Vemos que realmente es como similar al menú que tiene cualquier móvil nuestro. No hay mucha diferencia. Si queremos ver las otras aplicaciones, pues aquí entraríamos en mapa. Ay, espérate que me sale. Pues aquí entraríamos en mapa, altímetro, la brújula. Bueno, pues todas estas aplicaciones que son más directas. Por aquí vas pasando con este botoncito. Vemos que los botones tiene como un, no sé cómo decirlo, un cuadrado parecido como la PlayStation para moverte. Tiene un botón de mark, que es con lo que marcan los waypoints. Tiene menú, para menú principal, kit, que es salida. Y esto que sería más o menos, que es para el zoom, para acercarte o alejarte del plano. Por lo tanto, vemos que realmente el funcionamiento es muy sencillo. Una cosa interesante es el Basecamp. Esto lo puedes conectar al Basecamp, que lo puedes meter en el ordenador y ahí pues planificar tus rutas y demás. Hay que decir que un GPS, por muy bueno que sea, si no tiene mapas topográficos, no sirve de nada. Es decir, lo principal en un GPS es la topografía. Este me lo compré con la topografía de España, el Topo Hispania que se llama. Bueno, y claro, entonces sí la puedo sacar un gran partido, sin eso no sirve para nada. Hay algunos GPS un poco más baratos que dice que traen mapas, pero son muy básicos y realmente no te van a servir para nada. Por lo tanto, no os compréis un GPS sin planos, porque no va a servir para nada. Habría que distinguir, y eso es muy importante, la diferencia, porque a veces la gente se confunde y hay que tener algunos conceptos claros para poder sacarle partido al GPS. Hay que distinguir entre waypoint, track y ruta. ¿Qué es un waypoint? Pues un waypoint no deja de ser un punto que marcamos donde viene una serie de información. Pues la altura, la latitud, las coordenadas, la hora y demás. Eso, por ejemplo, cuando yo pongo la cámara de fototrampeo, lo que hago es marco un waypoint y ese es el punto donde está la cámara. A partir de ahí yo podría ir de mi casa hasta el punto, buscándome la vida, pero sé que el punto es ese. Eso sería el waypoint. Luego estarían los tracks. Los tracks son una serie de waypoints que bien los marco yo. Por ejemplo, si marco 2, 3, 4, los que sean, serían como puntos de referencia y entonces el GPS lo que hace es que lo une y crea como un recorrido. Eso sería el track. Otras veces al GPS lo pones a andar y conforme tú vas andando vas marcando waypoints infinitos y entonces crea su recorrido. Y eso sería el track. Y luego estaría la ruta. Una ruta, primero necesitas un mapa que sea ruteable. En este caso el topográfico de España lo es. Pero una ruta es cuando al GPS le marcas un punto inicial y un punto final y escoge un camino o los senderos que estén puestos en el mapa y te crea una ruta. Sería como un Google Map, pero de la montaña. Esto en la montaña yo no lo aconsejo. ¿Por qué? Porque en la montaña hay infinidad de senderos, de caminillos y demás. Y entonces pues puede ser que para ir de un punto a otro pues te haga dar una vuelta muy grande y entonces pierdas un poco. Si quisiera crear un waypoint, pues muy fácil. Iría aquí, espera, pongo, pues muy fácil. Le daría a este botón Mark y marcaría las coordenadas. Entonces le voy a dar, pero voy a tapar.
vemos cómo sale, aquí saldría donde tengo tapado los dedos, porque salen las coordenadas de mi casa. Entonces ahí salen las coordenadas de mi casa, entonces yo con esto le pondría el nombre y lo guardaría. Ese sería como el waypoint. Bueno, estamos aquí en una zona de dehesa, típico de bosque mediterráneo, de encina, de chopos, bueno, aquí de pastizales, una zona muy rica desde el punto de vista de fauna. Y vengo con el GPS, aunque está un poco cutre con el plástico, pero a mí me gusta mantenerlo, porque al final protege mucho, sigue protegiendo el GPS. Cuando ya se caiga, pues se caerá, pero mientras tanto lo mantengo. Aquí, si la mantienes pulsado, veis cómo puedo poner modo bajo consumo, en el que se queda como en stand-by y gasta muy poca batería, o apagarlo. Entonces nosotros, si le damos a modo bajo consumo, que estoy con una mano, es como si estuviera en stand-by y gasta mucha menos batería. Bueno, aquí estamos en el campo, este sería el menú, y por ejemplo yo cuando voy a poner la cámara, ¿qué hago? Lo principal, he guardado los waypoints, que son los puntos, entonces yo le digo, le das aquí, por ejemplo este último sitio, te metes, ver mapa, y ahí sería un punto. Entonces, ¿qué pasa? Veamos como el software va bastante rápido. Entonces yo estaría aquí, en esta flecha, y esta es donde está el punto donde he puesto la cámara. Vemos, aquí puedo ir desplazándome. Veis como, aunque el software es bastante potente, pero bueno, no deja de ser un GPS y no pretendáis que sea como el web map del móvil, que va mucho más rápido. Pero bueno, más o menos funciona bien. Entonces, si yo fuera andando, vamos a más zoom. Si yo voy andando, mi flecha, yo estoy aquí y vamos ahí andando, vemos cómo se va moviendo. Si me fuera, ya vemos cómo se cambia la flecha. Entonces yo, conforme me vaya moviendo, yo tengo que ir a este punto y vemos cómo se acerca al waypoint. Ya me he orientado para allá. Entonces, bueno, si empezamos, no voy andando, pero moviendo, se mueve mucho la cámara. Pero vemos como realmente es muy útil porque muchas veces cuando te metes en el bosque profundo, pues pierdes los puntos de referencia y parece fácil, pero es muy fácil perder la cámara. Con esto es muy difícil. Con esto no. Y hay que decir que tiene una precisión súper buena, ¿eh? La precisión prácticamente es de, no sé, 50 centímetros. O sea que está súper bien. Por lo tanto, sobre todo para fototrampeo, es una herramienta para mí últimamente casi imprescindible. Si queréis dar un salto de nivel y meterlo en sitios más escondidos. Bueno, aquí está la cámara, ya le he quitado el candado y vamos a ver qué ha pillado. Una zona de paso. Yo al principio era muy reacio a comprarme un GPS. ¿Por qué? Porque pensaba que hoy en día los móviles pues, son muy avanzados y tienen todo lo que tiene esto. Y pensaba que estos aparatos pues, eran algo arcaico, que ya no se utilizaba y que ya era algo obsoleto. Hay que decir que me equivocaba. Desde mi desconocimiento, pues me di cuenta que cometí un error. Esto, mejor dicho, un móvil nunca, a día de hoy, no sé en el futuro, pero a día de hoy no se puede comparar con esto. Un móvil, si te metes en el campo, la parte profunda pues se va a quedar sin cobertura. No van a llegar los datos para cargar las capas del Google Maps. Con esto no te va a pasar. Yo antes de esto hubo unas cuantas ocasiones que estuve a punto de perder la cámara de fototrampeo. Y muchas veces no estaban tampoco muy escondidas. Lo que pasa que, como sabéis, muchas veces cuando entra al campo, pues la pones en la cámara, la dejas 3 semanas y 3 semanas después ha cambiado, porque ha llovido, se han caído ramas, lo que sea, y ha cambiado. Y ya no te acuerdas exactamente dónde estaba, no hay punto de referencia, por lo tanto estuve a punto de perderla. Con esto te garantizas que no la vas a perder. También te garantizas poder poner la cámara en sitios mucho más profundos.
Muchos animales, por ejemplo el gato montés, se esconden en sitios muy profundos, huyen de la gente, de las personas. Entonces, con esto, pues es un salto de calidad y te ayuda muchísimo. Cuando te metes a hacer, por ejemplo, montañismo, pues también te da una garantía, marca unos cuantos puntos de referencia y sabes que tiene una certeza de no perderte. Por lo tanto, a día de hoy, un móvil no puede competir con esto. Desventajas. Bueno, pues obviamente las desventajas, pues en este caso este modelo es carillo. Entonces vale un precio, pero al final termina amortizando, también os digo, pero bueno, es un dinero que vale, no es barato. Si lo comparas con un móvil, pues bueno, tampoco es tan caro, porque al final un móvil te dura 2, 3, 4 años y lo cambias. Y esto, pues, te va a durar más que un móvil, mucho más que un móvil, si no lo dañas, si no lo rompes. Entonces, bueno, en proporción tampoco es mucho, mucho más caro, pero bueno, el dinero es importante. ¿El móvil para qué te sirve? Por lo menos de mi opinión, te sirve como complemento. Por ejemplo, yo cuando voy, pues para tener un emplazamiento general, en sitios, por ejemplo, cuando llegas, cuando todavía llegan los datos, pues bueno, pues descargas la capa del Google Maps y más o menos sabes dónde estás ubicado. A partir de ahí, pues te vas moviendo con esto. Entonces, como complemento es muy interesante, pero ya en sitios así más de campo, pues no puedo competir con esto. Por lo tanto, si ustedes me dicen si os recomendaría, yo lo recomendaría. Pero hay que tener en cuenta que es importante que el GPS tenga un software potente. ¿Qué quiero decir con esto? Lo principal de un GPS, como ya he dicho, es el plano topográfico. Sin plano no sirve para nada un GPS, por muy bueno que sea. Entonces, ¿qué pasa? A veces el plano topográfico pues pesa. Y como pesa, pues necesita un software potente. Entonces hay algunos GPS que son más sencillos, más baratos, pero ¿qué pasa? Luego moverte con ellos se hace un poco lento, muy tedioso, carga y acabas desesperado. Entonces, pues este va bastante bien. No esperéis que sea como el Google Maps cuando utilizamos con el móvil, que con los dos dedos lo mueve y va moviendo súper rápido. No va a ser nunca tan rápido como eso porque hay mucha información, pero va bastante bien. Entonces, para mí, la gran ventaja de este GPS es sobre todo que el software funciona bastante bien y segundo la pantalla. La pantalla es una pantalla muy grande que hace que sea muy fácil de mirar, es muy sencillo de utilizar porque realmente es como si fuera un móvil y la verdad es que yo lo recomiendo pero 100%. Bueno, pues por mi parte yo me despido. Como siempre decía eso, que si queréis, os ha gustado el vídeo, pues darle al like, a la campanita, a todas esas cosas que se dicen siempre. Al final eso también ayuda un poco a que el canal vaya creciendo, que eso también es importante. Y bueno, por mi parte, como digo, me despido y nada, nos vemos en la próxima. Disfrutad de la naturaleza, sobre todo en este tiempo, que es tiempo para salir al campo. Aunque haga un poco de calor, pero es buena época.